Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980, llegó a Galicia en el año 2000 para conocer los sitios donde su padre vivió la infancia y dejó a su familia antes de radicarse en América. Esa América por la que arriesgó su vida y sufrió persecuciones, cárceles y torturas en la década del 70. Adolfo Pérez Esquivel. Galicia para mí es un despertar. Es hermosa en todo sentido, con una gran potencialidad y gente muy trabajadora, gente realmente, y para mí tiene mucho significado el reencuentro. Cuando me recibieron allá después de tanto tiempo, yo decía, mi padre vuelve en mí. Y vuelve a reencontrarse con sus raíces. Por dese tempo que aínda volver a topar, encontrarse coas súas raíces, evidente, porque por de todo, inda que el xa os contactos aquí con Galicia non existían, porque non tiña referencias, pero non existían, pois para el foi, home, el dixo que fora como descubrir unha nova identidade, non? Pero bueno, eso é moito falar, non? Pero bueno, penso que a súa emoción foi grande, de aí, a partir de aí, cando tuvo contactos con personas aquí en todo Galicia. Yo lo que más aprecio es la humildad y la sencillez. Y de hecho, lo primero que me fijé en la primera carta que nos mandó con las fotos fue pues en que el mantel de su casa podía ser igual que el mío. Eso fue lo que más me llamó la atención. Porque con la categoría que tiene, porque aparte de premio Nobel, pues es arquitecto, es profesor de universidades en Argentina y es una persona muy importante. El premio Nobel llegó a la vida de Pérez Esquivel cuando estaba a punto de cumplir los 50 años. Había nacido en 1931 en Buenos Aires. A los 3 años quedó huérfano de madre y como su padre no podía atenderlo, tuvo la protección de su abuela y fue criado en el Patronato Español, una especie de asilo dirigido por sacerdotes franciscanos. De chico yo tenía que trabajar y estudiar. Trabajaba de día, estudiaba de noche, vendía diarios, era canillita, me colgaba en los tranvías, en los colectivos. Entonces, diario, vendía crónica. Este temprano contacto con las privaciones y la necesidad de conseguir el sustento diario lo marcó para toda la vida. Lo llevó a situaciones que terminarían definiendo su orientación y su destino. Había un librero que nunca supe su nombre. Yo le llamaba Don y él me llamaba Pibe. Entonces era una relación entre Don y el Pibe, ¿no? Me decía, y Pibe, ¿cuántos diarios vendiste hoy? Y algunos vendí, todavía me faltan algunos, llevaba los diarios bajo el brazo. Y revisaba los libros usados, como ahora. Entonces le compraba un libro, por ahí no tenía plata, le digo, y bueno, Don, cuando venda los diarios o cuando me paga el patrón, se lo pago. Y confiaba en mí, y era una linda amistad. Y un día voy y me dice, Pibe, tengo 2 libros, te los guardé porque estos son para vos. El libro que me regaló fue la autobiografía del Mahatma Gandhi, mi experiencia con la verdad. Y ese libro me marcó.
Y el otro libro, que era más grueso, que me costó mucho entenderlo, pero que me marcó también en el tiempo, fue La montaña de los 7 círculos de Thomas Merton. La influencia de Gandhi y de Merton fueron fundamentales para moldear el pensamiento del futuro premio Nobel. La resistencia civil a las injusticias y el espíritu religioso fueron los dos ejes sobre los que giraron los años siguientes de su vida. La autobiografía de Gandhi para mí fue un impacto, me cambió totalmente la cabeza de lo que era la espiritualidad, pues yo fui criado por los franciscanos, pero eso me cambió totalmente, la forma de mirar la vida, totalmente distinto. Yo tendría 12 años, 11 años, por ahí más o menos. Y el otro hacía un esfuerzo para leerlo, leía 2 páginas y lo guardaba. ¿No? Otro día leía 2 páginas y tenía que volver a leer lo que había leído el día anterior. Así poco a poco fui entendiendo lo que era esa montaña de los 7 círculos. Para mí eran 1000 círculos. Pérez Esquivel estudió escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Fue docente durante 25 años en todos los niveles de la enseñanza. Como artista plástico tuvo una intensa producción, por la que obtuvo reconocimientos y realizó exposiciones en varios países. Una práctica que nunca abandonó a lo largo de su vida. Sin embargo, otros acontecimientos iban a atraer su atención en los siguientes años. Al comenzar la década de 1970, la Iglesia Católica bullía por los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II. En América Latina, un sector eclesiástico importante se inclinaba decididamente a activos compromisos sociales y políticos. Pérez Esquivel se involucró en 1971 con el movimiento cristiano no violento, que reconocía la influencia del líder pacifista de la independencia india, el Mahatma Gandhi, y era admirador del dirigente de los derechos civiles norteamericanos, Martin Luther King. Religión viene de la palabra religar, viene de unir, no de dividir. Eso significa religión, religar, unir. Cuando está estos fanatismos, estos absolutismos de que soy el dueño de la verdad, estamos cometiendo el gran pecado, que es el de soberbia. Esto que utilizan la religión para imponer su voluntad, esos absolutismos niegan al Dios de la vida. En 1973 fundó el periódico Paz y Justicia, que pronto se convirtió en el referente principal del movimiento pacifista. La organización parte de una visión cristiana de los problemas y mantiene diálogo con sectores de la Iglesia Católica críticos de las condiciones de vida actuales en América Latina. Tuvo encuentros frecuentes con el obispo brasileño de Recife, Helder Câmara. El principal objetivo del movimiento fue promover el respeto por derechos humanos, que incluían a los derechos sociales y económicos. Creo que el odio es autodestructivo y nosotros tenemos que comenzar a pensar las cosas desde otra perspectiva. No podemos quedarnos en el odio, en los rencores, sí en la búsqueda de la verdad y la justicia. Que eso no es odio, ni es revanchismo, ni es venganza, es un derecho. Es un derecho, porque es necesario la reparación del mal hecho. Si nos equivocamos, tenemos que tener la capacidad de revertir eso. América Latina vivió en la década de 1960 un periodo de sostenidas movilizaciones políticas y sociales que fueron abruptamente cortadas con la instauración de gobiernos militares. En plena Guerra Fría, con el influjo dominante de Estados Unidos, las democracias débiles fueron cayendo una tras otra. En marzo de 1976 se entronizó en la Argentina la peor de las dictaduras de su historia. Las juntas militares iniciaron un ciclo de represión, horror
y silencio que culminó en su total fracaso político, con miles de desaparecidos, muertos y torturados. Acá acallaron a un pueblo en lucha y cuando empieza la dictadura militar ya ni siquiera había en ese momento movimiento de guerrilla, porque fin del 75 los propios militares habían dicho que se habían terminado los focos de guerrilla. En 1975 fue detenido en Brasil por la policía militar y al año siguiente fue apresado y expulsado de Ecuador junto a varios obispos. Regresó a Argentina y el 4 de abril de 1977 fue detenido cuando concurrió al Departamento Central de Policía a retirar su pasaporte para viajar a Colombia. Fue el inicio de un periodo de detención de 14 meses en el que fue torturado y retenido sin proceso, sin que le dieran a conocer las causas de su prisión. Le siguieron otros 14 meses de detención en su domicilio. Pido al señor Adolfo Pérez Esquivel de venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. En 1980, la Academia de Ciencias de Suecia mostró esta llaga sangrante ante el mundo al conceder el Premio Nobel de la Paz a un argentino poco conocido, Adolfo Pérez Esquivel. A veces, no siempre, pero el Premio Nobel de la Paz siempre se busca a líderes defensores de derechos humanos de países que están en ese momento con el gran conflicto. Pérez Esquivel era un luchador no violento por los derechos humanos, sociales y económicos de América Latina. La dictadura argentina se sacudió de espanto. Años de censura habían impedido que el dirigente fuera siquiera mencionado en el país, pero no pudieron evitar que el mundo reconociera su lucha. Le resultó un golpe muy duro, pero que trataron de disimular con la indiferencia. Pero era un duro golpe asestado a la dictadura militar. Al dar a conocer el nombre del Premio Nobel de la Paz de 1980, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Knut Frydenlund, anticipó su opinión de que el reconocimiento a Pérez Esquivel se podía convertir en una inspiración para todos los hombres y mujeres del mundo que se hallaban sumergidos en la desesperación. Yo ese día estaba ahí porque soy una inquieta y siempre he estado de aquí para allá. En esos momentos me acuerdo que había ido, no me acuerdo para conversar de qué, y justo lo llamaron de Europa para darle la noticia. Y bueno, era una alegría porque sonaba el teléfono y sonaba el teléfono y sonaba para avisarle, para comunicarle, para... Bueno, una cosa inolvidable, fue inolvidable. Al poco tiempo fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Cuando Argentina volvió a la democracia en 1983, trabajó en la recopilación de testimonios sobre cárceles, campos de detención, torturados y desaparecidos. En los años siguientes tuvo una actuación destacada en el ciclo de movilizaciones masivas. Su rostro se hizo habitual en los medios de comunicación del mundo, junto a las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos. Adolfo siempre fue muy generoso. Con todo lo que él hizo, tuvo una generosidad muy grande y tuvo una humildad que pocos dirigentes de derechos humanos suelen tener. O que me impresiona é a súa humildade, unha persona sencilla totalmente, unha persona coa que podes tratar e os seus coñecimentos da situación do mundo, non? Eu penso que Pérez Esquivel é unha persona que
ten unha situación, unha visión da realidade do que pasa no mundo moi clara e moi profunda, non? Fue un activo promotor de la candidatura de la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú al Premio Nobel de la Paz, y junto a ella envió un mensaje de solidaridad al pueblo español por las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Yo creo que se puede perdonar, pero no olvidar. Y para perdonar se requiere de la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? Uno puede perdonar a los torturadores, a la gente, yo lo he pasado por eso, pero no olvidar. Lo que tenemos que buscar es la verdad y la justicia como el valor fundamental que hace a toda persona, que hace a toda sociedad, pero que hace a la humanidad. En la actualidad, Pérez Esquivel dedica su tiempo a la Fundación Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, y al proyecto Aldea Niños para la Paz, que atiende a numerosos menores, niños de la calle en estado de riesgo social. Preside el Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia Latinoamericano y la Liga Internacional por los Derechos Humanos y la Liberación de los Pueblos, con sede en Milán, Italia. Yo creo que Adolfo nos ayudó a abrir muchas puertas. Yo no creo que hubiera sido fácil. Él fue un gestor en ese momento de nuestra actividad muy a fondo y muy profunda, ¿no? en todo esto. Supo ser un buen consejero. En el año 2000, Pérez Esquivel se interesó en buscar la ascendencia de su familia. Tenía recuerdos vívidos de la abuela, la madre de su mamá, con la que se había criado. Mi abuela, por el lado materno, era una india guaraní, iletrada totalmente. No reconocía una A y una O. Pero era una mujer sabia. Pero cuando iba a la escuela tenía vergüenza de decir que mi abuela era india, por la discriminación y lo mal que hablaban de los indios. Entonces siempre yo estaba castigado porque era rebelde y discutía de que no podía ser. Su padre había muerto, pero él recordaba las referencias de lugares y experiencias que recibió de niño. El padre había nacido en Combarro, cerca de Pontevedra, y había emigrado de muy joven a la Argentina. Hombre, él llevaba tiempo buscando lo que son sus raíces y queriendo saber de dónde venía, porque sabía que en Galicia estaban sus orígenes. Y entonces, pues yo creo que, como todo el mundo, después de buscar mucho algo, cuando lo consigues, pues te sientes bien. Y si esa familia te recibe con los brazos abiertos, creo que mucho mejor. Meu pai marchou no ano 26, a raíz de problemas que houbera daquela, pero como xa se perdeu o contacto, e aquí tamén a familia de aquí dice que non recibiran carta ninguna, ese é o que eu teño información, entón se non se recibir carta, pois nunca souperon de cando morreu. Mi padre, que era un trabajador, el pescador, viene como inmigrante, es un hombre que aquí sobrevive como puede. También siempre fuimos muy pobres, pero él siempre tenía la añoranza del mar, de los barcos, de su pueblo. Yo no sentí hablar sobre esas cosas que siempre quedan en todo ser humano. Pérez Esquivel comenzó a sentir la necesidad de contactarse con su pasado, con sus orígenes. Pues la cosa surge de que estaba buscando sus raíces y entonces contactó con el ayuntamiento de Pollo y a través del ayuntamiento pues vino un concejal a casa pues buscando información y preguntando por mi bisabuela, que fue la que principalmente dio todas las
todos los datos de su pasado, del pasado de su padre más bien. Pois efectivamente, pois descubrimos que o pai de Pérez Esquivel nacera na parroquia do Combarro, concretamente na Rúa do Mar, e que aínda tiña parientes aí, e a partir de aí nos puxemos en contacto con el, e tiña interese en conocer algo dos seus antepasados, non? El sabía que o seu pai que era de Pollo, lle sonaba eso, de escoitar falar ao seu pai en Argentina, e, bueno, despois de buscar datos, pois efectivamente, pois encontramos que sí, que Pérez Esquivel, o seu pai era de aquí, ainda que emigrou moi xoven para Argentina, alá se casou, tuvo este fillo. Y un buen día decidimos viajar. Fue un encuentro realmente maravilloso porque pensamos que íbamos a encontrar 2 o 3 parientes y fue una multitud, más de 200 y pico, de distintas ramas, de los paíños y de otras ramas, hermanos o parientes, pero todos tienen algo que ver con el mar. Y nos reunimos y una prima me dice, tu padre salía de este muelle con sus barcas. Y salían a pescar. Puxémonos en contacto con el, lle pagamos o viaxe aquí, estuvo 3 días aquí no Concello, o Concello nomeou no fillo adoptivo predilecto do Concello, un homenaxe, unha recepción oficial aquí, unha comida oficial tamén, onde participou a maioría unha gran parte do pobo de Combarro, onde nacera, e eso foi un pouco o contacto con ela. El encuentro entre Pérez Esquivel y los habitantes del pueblo de su padre fue inmejorable. Instantáneamente quedó tendida una línea de comunicación afectiva que en poco tiempo fructificaría en proyectos comunes. Fue todo muy rápido, estuvimos mucho tiempo esperando por él en lo que es el monasterio de Pollo, y después fue todo como éramos mucha gente a saludar, mucha familia, y nada, después hicimos una visita por el pueblo, por Combarro, y ya seguidamente fuimos a comer. Ese sacrificio que tenemos los gallegos, que por donde vamos arrasamos, somos trabajadores, somos sacrificados, luchamos por el bien, por o noso ou por os de fora, pero luchamos. Eso foi o que eu vi nele, que foi un home luchador que ainda hoxe non para. É un home luchador que traballa. E iso, pois, merece ser paíño. Eu penso que o que lle impactou efectivamente foi o rincón onde o seu pai naceu, a súa casa, a casa que ainda existe, e ter contacto físico con persoas que eran da súa familia. Creo que eso foi o que máis lle impactou. La comuna de Pollo emprendió la construcción de un parque que llevará el nombre del Premio Nobel. O proxecto é unha zona, pretendemos recuperar, levamos como 4 anos máis ou menos recuperando unha zona que era unha zona degradada, que fora un antigo vertedeiro municipal, e nese espacio o que se está creando un parque, e tamén está acompañado de instalacións deportivas, é unha zona de ocio máis ben, non? E hai unha zona dese parque que vai a levar o seu nome, que é o Parque da Memoria Adolfo Pérez Esquivel. En ese parque me comprometían a hacer un monumento, y un monumento a la memoria. Entonces va a haber un gran mural donde voy a tratar de representar ahí lo que es esa memoria del pueblo de Galicia, pero también de la humanidad. Va a ser una gran semilla que va a estar iluminada por dentro, y una gran explanada circular donde con flejes de acero o bronce va a estar la Rosa de los Vientos. Esa Rosa de los Vientos que a todos nos marca el rumbo. Y creo que cada uno tiene que buscar sus raíces, su identidad, sus valores. Finalmente, el ciclo que se abrió con la partida del padre de Pérez Esquivel a América comenzó a cerrarse. Su hijo volvió a la tierra de sus ancestros con los frutos que había cosechado, el Premio Nobel de la Paz y su profesión de arquitecto y artista. También con voluntad de testimoniar un homenaje a todos los que se fueron de esta tierra para construir otros mundos.